Buenos días. Ah, Muchas gracias a la UPC por haber permitido la organización de este acto y muchas gracias a todos los asistentes por querer oírnos. Yo no voy a hablar o no voy a enfocarme ni en los problemas ni en las soluciones. Voy a enfocarme en cómo podemos hacer que estas soluciones que existen se implanten y realmente las tengamos en marcha. Bueno, nos enfrentamos a una cantidad de problemas importantes de todo tipo, económicos, ambientales, sociales, la crisis, el cambio climático, la explosión demográfica, las desigualdades extremas. Y de todos estos problemas, el cambio climático es el que nos obliga a tomar medidas radicales y urgentes, como nos acaba de explicar Olga. Las políticas económicas que se han aplicado en los últimos 40 años nos están llevando a un callejón sin salida. El sistema económico en el que nos encontramos es un sistema que está basado en el crecimiento y en la deuda. Pero el problema que tiene es que cuando no crece, entra en crisis. No sabe hacerlo, no sabe no crecer. Y cuando no crece, pues ya sabemos, paro y problemas sociales. Además, este sistema económico nos está llevando a superar 6 de los 9 límites físicos que no deberíamos de ninguna manera superar. Y hablar de desvinculación entre crecimiento y impacto ambiental o huella material es una utopía que ya no hace falta ni comentarla. Todos estos problemas son un síntoma de un sistema que prioriza o ha priorizado el beneficio económico, sobre todo, delante del bienestar de las personas y del medio ambiente. Aquí tenemos como representado lo que estoy diciendo. O sea, los últimos 2 siglos se han ido evolucionando las ideas económicas y han conformado nuestra sociedad. Han conformado nuestras leyes, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de consumir. Tenemos un modelo mental que está diseñado a partir de unas ideas que se han ido implantando en todo el mundo. Y históricamente el medio ambiente era un sitio donde se extraían materiales y se tiraban los residuos. Y nosotros lo que decimos es que necesitamos formular políticas, pero con un enfoque distinto, un enfoque económico distinto del que hemos tenido hasta ahora, porque de ahora no nos está funcionando. Y esto significa cambiar la narrativa. Esto es muy difícil porque lo que estamos hablando es de cambiar nuestra forma de pensar en nuestro modelo mental, nuestra forma de entender la economía. Nosotros lo representamos así. El de la izquierda es la manera antigua y nosotros consideramos que hemos de ir a la derecha, donde la naturaleza es lo que tiene que ser primordial, porque la sociedad se apoya en ella. Si la naturaleza se degrada, nosotros desaparecemos. Y la economía solo es una parte de la sociedad, la que pasa por el mercado, pero hay muchas relaciones que no pasan por el mercado. Otra forma de entender este cambio de narrativa del cual hablamos. Toda la ideología económica se basa en esta idea del homo economicus, una persona, un individuo aislado que decide racionalmente, que tiene toda su información al alcance y que además siempre está centrado en maximizar sus beneficios. A veces sí que nos podemos comportar así, pero todos sabemos que somos personas que somos sociales, que necesitamos a los demás, que no siempre decidimos racionalmente, que desde luego no tenemos la información completa y que no siempre nos movemos por maximizar nuestro beneficio, seguro. Otro cambio de narrativa. A la izquierda, lo que estamos hablando todo el rato, el crecimiento económico indefinido. Y a la derecha, lo que también se ha comentado antes,
nuestro espacio de seguridad, para el cual no nos deberíamos mover, se representa o se puede representar entre dos círculos concéntricos. El círculo exterior marca este límite físico que no deberíamos superar. Y el límite inferior marca los fundamentos, el límite mínimo material y social que todos necesitamos para vivir dignamente. No deberíamos superar ni por encima uno ni por debajo el otro. Este es nuestro espacio de seguridad. Bueno, hablamos también del crecimiento del PIB, que ha representado la forma, ¿no?, normal o la más general para indicar el progreso. Nosotros lo que decimos es que tenemos que cambiar este índice por otra manera de representar el progreso y lo llamamos bienestar, enfocarnos en el bienestar. Aquí tenemos la gráfica del crecimiento del PIB de Cataluña, más o menos siempre creciendo, y abajo os pongo 4 índices que tienen que ver con el bienestar, en este caso también de Cataluña. Son 4 índices, 2 para toda la población, 2 para los más jóvenes de 18 años. Son el índice de pobreza o la proporción de personas que viven con riesgo de pobreza y lo que se llama el índice de privación material y social severa, es decir, aquellas personas que no llegan a cubrir este mínimo del que hablábamos, que se lo pasan mal. Bueno, pues estos índices que ves aquí abajo llevan entre 1 década y 2 décadas planos. Esto es lo que estamos hablando de enfocarnos en el bienestar en vez de enfocarnos en el PIB. De eso estamos hablando. Quizá algunos de vosotros penséis, bueno, pero esto es una minoría, es una parte, la mayoría no está en estas condiciones. Bueno, estamos hablando de 1/4 de la población en riesgo de pobreza. Estamos hablando de 1/3 de los jóvenes en riesgo de pobreza. Estamos hablando de 1/10 parte de los jóvenes con privación material severa. Esto no son 4 gatos, ¿eh? Pero aún así podéis pensar, bueno, pero esto no nos afecta a la mayoría. Y yo digo que sí que nos afecta a la mayoría, porque está demostradísimo que cuando existe desigualdad social, esto significa descohesión social, significa inseguridad, significa violencia, significa poca confianza entre unos y otros, desconfianza también con el gobierno que no es capaz de arreglar estas cosas, y al final significa aumento de los partidos de extrema derecha, que estos sí nos lo arreglarán. O sea, la igualdad es importante, o la equidad, como decía Olga. Vale. Las Naciones Unidas en 2015 propusieron a los gobiernos unos objetivos de desarrollo sostenibles cuyo objetivo era enfocarse en el bienestar y en la salud del planeta. Hay 17 objetivos, 200 y pico metas, 200 y pico indicadores para medir estas metas, etc. La Unión Europea, de todos estos objetivos y metas, ha elegido estas que veis aquí y las considera las metas clave que tienen que cumplirse para 2030 con estas cifras que están aquí debajo. Bueno, no vamos a cumplir esto. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque se supone que esto, si lo cumpliésemos, no habrían pobres y tendríamos el cambio climático controlado, entre otras cosas. Bueno, solo vamos a comentar alguno. Por ejemplo, primero, reducción de la pobreza. ¿Qué pasa en Cataluña o en España? ¿Cuáles son las metas aquí? Pues bueno, las metas son para 2030 reducir el riesgo de pobreza a la mitad y para 2030 eliminar la privación material severa para los jóvenes, para las personas de menos de 18 años. Bueno, en azul y en verde veis la tendencia hasta ahora, lo que hablábamos, la línea más o menos plana. Y en rojo, la tendencia que tendríamos que tener para 2030. Vosotros mismos podéis sacar conclusiones. ¿Lo vamos a cumplir? Otro. Uso de pesticidas más peligrosos reducidos al 50%. Bueno, pues esta ley se acaba de retirar porque ya sabéis todas las protestas que han habido y además no solo eso, que sepáis que el Parlamento Europeo decidió que no se retiraba, no solo son los agricultores. Bueno, también cojo otro que es el de la reducción de los gases de efecto invernadero a 55% en 2030.
A la derecha tenéis un gráfico que gracias al departamento, al grupo de investigación de Olga, pues lo utilizo y nos va muy bien. Aquí veis el gráfico de cómo deberían reducirse las emisiones de carbono en Cataluña. Fijaros dónde estamos ahora y fijaros el esfuerzo que deberíamos hacer hasta 2030. Es un esfuerzo grande, muy grande. Bueno, pues mientras ocurre eso, a la izquierda veis lo que están haciendo 74 ayuntamientos donde están revisando los planeamientos urbanísticos para impedir que se pongan proyectos de renovables en su terreno. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues porque hay muchos problemas, porque está aquella pregunta que dice que quién se beneficia de esas instalaciones, que quién es el perjudicado, ¿no? Y aquí hay una pelea de territorio que no está solucionada. Pero lo que está claro es que la solución no es la que están tomando estos municipios. Bueno, y en todo esto, pues la conclusión, y solo he cogido 3 indicadores, pero podríamos ir pensando o repasando todos. Los indicadores del bienestar, más allá del PIB, y las metas y objetivos cuantificables son un buen punto de partida, lo son, pero no es suficiente porque los progresos van a ser limitados. Entonces, ¿qué nos impide avanzar? Hay un montón de cosas que nos impiden avanzar. Una, la oposición de sectores que se sienten perjudicados si hay cambios o piensan que lo serían, aunque a lo mejor no sea cierto. Y solo pensar, no voy a hablar, pero solo pensar, si sabéis lo que pasó cuando se decidió, pues hace un par de años o un año, peatonalizar el Consejo de Ciento. ¿Quién se puso en contra? ¿Quién demandó al ayuntamiento por hacer estos cambios? Pues las empresas que veis aquí, porque claro, la gente no podía ir en coche a su tienda. Bueno, también los ciudadanos ponemos resistencias porque no nos gustan los cambios, no nos gustan, y menos si los cambios significan o pueden significar limitaciones. El coche parece que sea, ¿no?, el representante de la libertad. Y ostras, si no vamos en coche de todas partes, esto no nos gusta, es que no nos gusta, pero cualquier otra cosa que nos pongan, Aquí hay el ejemplo de San Andreu cuando les pusieron la recogida selectiva puerta a puerta. Pues el ayuntamiento lo retiró porque se sublevaron los vecinos. Bueno, y luego están los sistemas democráticos que cada 4 años obligan, y ya está bien, ya nos parece bien, a votar, ¿no? Pero esto significa, de alguna manera, está influyendo en que los gobiernos electos, sus objetivos sean siempre pues bastante cortos, de 4 años. Porque si tienen objetivos a más largo plazo, no van a ver los resultados ellos, ya no van a estar. Entonces, eso de alguna manera está también, formando el tipo o influyendo en el tipo de medidas o de políticas públicas que se ejercen. Y la solución de los problemas del presente requieren perspectivas a largo plazo. Se tienen que tomar ahora las medidas, pero los resultados no se van a ver mañana, van a tardar, pero se tienen que poner en marcha igualmente. Y tenemos una tendencia todos a primar lo que es del corto plazo en frente al largo plazo. Es una cosa natural, lo hacemos todos. Por tanto, de alguna manera, cuando los políticos formulan políticas públicas, ellos y también la sociedad debería hacerse una serie de preguntas. Y son cómo impactan estas políticas en el bienestar de la gente que vive ahora, pero también en el bienestar de las personas que todavía no están aquí, en el futuro. Es necesario que se las hagan. También cómo impactan en la desigualdad. También cómo impactan en otros países. Lo que hablaba Abel, creo, o Olga, ¿no?, sobre cómo impactan nuestra forma de alimentarnos o la forma de comprar, etcétera, ¿no?, en el bienestar de las personas que viven en otros países en desarrollo o en su medio ambiente. Y por fin, y por último, cómo impactan en las causas de los problemas. ¿Son políticas transformadoras o son solo una reacción? Y de eso hablamos un poquito. Nos interesan políticas transformadoras, lo que estamos hablando.
que vayan a largo plazo y que transformen este modelo en el que estamos ahora inmersos. Los aspectos visibles de los problemas son la punta del iceberg. Los problemas tienen causas muy profundas, estructuras complicadas, pero que no se ven. Y lo que se ve es la punta del iceberg. Y normalmente los gobiernos se dedican a aliviar los síntomas, porque son la urgencia, ¿no? La gente se queja, tal, pues es normal, ¿no? Se dedican a intentar arreglar lo que se ve, los síntomas sobre todo. Pero si no se arreglan los problemas de fondo, la estructura de fondo, los síntomas estos continuarán, volverán. Por tanto, deberíamos pensar en, cuando hablamos de políticas públicas, no solo dedicarnos a las reactivas, es decir, acción-reacción, lo que ocurra ahora vamos a arreglarlo ahora, sino a más profundidad, a más transformadoras, que es hacia abajo, ¿vale? Y pensar lo que os digo, una política puede impactar a diferentes niveles de profundidad. El que es más costoso, lógicamente, es el que intenta transformar nuestros modelos mentales. Lo que hablábamos antes, hace un ratito, del Homo economicus, ¿no? Que era aquella persona que solo pensaba en él, que siempre pensaba racionalmente. Este modelo mental nos lleva a un tipo de economía. Si en cambio estamos pensando en un hombre, en una persona social, ¿no? Que piensa en él, pero también piensa en los demás, se desarrolla otro tipo de economía. Necesitamos este cambio de modelo mental. Vale, ¿y cómo lo hacemos para avanzar en las políticas estas transformadoras? ¿Cómo lo hacemos? Porque lo que está claro es que en una sociedad donde existe la desconfianza entre unos sectores y otros, entre los ciudadanos y el gobierno, cuando los gobiernos deciden imponer algún tipo de medida sin un consenso anterior, sin un consenso previo, estas políticas no van a salir adelante. Y lo vemos en todas las protestas generales, ahora mismo con los agricultores, porque les da la impresión, y en parte muy cierta, de que estas políticas se decidieron en la Unión Europea y que ellos no han tomado parte, y los vemos en muchas otras protestas. Entonces, nosotros lo que proponemos es un cambio en la gobernanza, en la forma de gobernar. Y lo que proponemos es que esta nueva gobernanza se centre en el futuro y esté basada en 3 principios, que son los que veis aquí: participación, imaginación o visión y integración. Y ahora vamos a explicar qué significa eso. Aquí debajo veis quién toma las decisiones, ¿no? Y quién decide las políticas: los gobiernos, los parlamentos. Y en la parte de arriba, los ciudadanos. Bueno, cuando hablamos de participación podemos hablar de eso, de las manifestaciones. Es una forma de participar. Participas cuando estás en contra de la política que te han puesto o de la que te van a poner. Es una forma de participar. Lo es. Pero nosotros pensamos que es mejor esta, en que el ciudadano participa desde el comienzo, desde que se empiezan a pensar cuáles son las decisiones que se necesitan, qué estrategias se tienen que tomar. Porque además, si se empieza a participar desde el comienzo, luego el ciudadano está más comprometido también con estas medidas que se tienen que tomar, que han formado parte a la hora de decidir. Pero para tomar estas decisiones hace falta un ejercicio de pensar cómo nos gustaría que fuese el futuro, cómo nos gustaría que fuese nuestra sociedad, nuestra población en el futuro. Porque así podemos luego imaginar qué tipo de políticas. Y cuando hablamos de visión de futuro, no estoy hablando de esto, porque si os lo pregunto a vosotros cómo os gustaría que fuese el futuro, no creo que muchos dijeseis eso. Más bien nos diríais cosas de este tipo. Nos gustaría que el futuro fuese un sitio donde nos encontrásemos bien, con seguridad, ¿no? Donde las calles estén tranquilas, donde no se oiga mucho ruido, donde hayan árboles. La ciudad de los 15 minutos, donde los servicios están cercanos a donde vivimos, donde no tenemos que coger el coche para ir a trabajar. Eso es lo que todos nos gustaría. Muy bien, lo que estamos diciendo es que
la participación ciudadana con una visión del futuro, eso tiene que formar parte integrada con los gobiernos. Esto es lo que estamos proponiendo. Entonces, no voy a tener mucho tiempo de hablar de eso, solo un poquito. La participación. Cuando hablamos de participación, no hablo de cualquier participación. Aquí pongo asamblea ciudadana. Es un método de participación que ahora mismo se acaba de realizar en Cataluña y que los resultados todavía no están publicados. No hablo de una asamblea en que allí vienen los activistas y vienen los empresarios y se pelean. No. Tampoco hablo de un grupo donde están solo los expertos. Se están hablando de métodos que se usan en los cuales los que participan más o menos están representando, son representativos de toda la sociedad y se les da una información de calidad y se les permite, se les facilita un debate tranquilo del cual al final salen unos resultados, unas propuestas que se elevan al gobierno. De este tipo de asambleas me refiero. Vale, sobre cómo nos imaginamos los futuros. Si aquí preguntamos cómo os imagináis el futuro, seguramente todos diréis cosas distintas. Yo aquí pongo unos cuantos. Hay personas que pensarán que el futuro tiene que ser más rural, otros más urbano, unos más tecnológico, menos tecnológico, la ciudad de los 15 minutos, hard rocks, ampliación de aeropuerto, ampliación de trenes. Habría aquí discusión, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, pues se tendría que estudiar. Ventajas, desventajas, impactos, lo que hablábamos, impactos en el bienestar de ahora, impactos en el bienestar del futuro, impactos en otras partes. Estos impactos se tendrían que estudiar. Pero lo que está claro es que de estos futuros posibles solo nos podemos permitir los que no superan los dos límites que hablábamos, ni el de fuera, de los límites físicos, ni el de dentro de la base material. Esto es una obligación. Muy bien, para terminar. Hablamos de que los gobiernos y nosotros, todos siempre primamos el corto plazo delante del largo plazo. Es natural que lo hagamos así. Es como una tendencia que no sale. Entonces, ¿cómo lo hacemos para obligarnos a pensar siempre en el futuro, en el largo plazo? Bueno, pues mira, hay algunos países que ya han empezado. Por ejemplo, Finlandia y Gales han creado unas instituciones que lo que hacen es revisar si las políticas públicas que los gobiernos deciden, cómo van a impactar a las generaciones futuras. Es una obligación que exista esta revisión. No solo esto, sino que se crean leyes para el bienestar de las generaciones futuras. En Gales existe una en funcionamiento desde 2015 que ya tiene resultados claros que funciona. En Baleares se aprobó una el año pasado. Ahora, como está Vox, pues la deben tener en un cajón y allí se queda. Bueno, todo esto que os cuento, igual os pensáis, ostras, esto de cambiar la gobernanza es muy utópico. Pero es que si no lo hacemos así, no cambiamos nada. Somos los primeros que saldremos a la calle si nos ponen limitaciones, si nos ponen medidas radicales. No cambiamos nada. Tenemos que tomar entre todos, participar en las decisiones, porque si no, no nos comprometemos, ni nosotros mismos. Y porque además hay muchos intereses muy poderosos para que no se cambie nada. No olvidéis eso. Entonces, esta conclusión no es solo nuestra. A esta conclusión ha llegado la Unión Europea también, no os creáis. A finales del año pasado, publicó una recomendación en la que pedía a los gobiernos que para elaborar políticas públicas hacía falta la participación ciudadana. Y Naciones Unidas pide contrato social renovado, un pacto entre todos los sectores, en los que se tenga en cuenta los valores y los indicadores y los objetivos que importan a la gente, en los que se tenga en cuenta la participación y en los que se consiga la confianza entre todos, que se ha perdido, en gran parte se ha perdido. Y por terminar, sobre pensar siempre en las generaciones futuras,
para no olvidar, ¿no? Las políticas a largo plazo, la Unión Europea, perdón, las Naciones Unidas tienen previsto en una cumbre en septiembre la cumbre para el futuro, ¿eh? Y la idea es invitar a todos los países a que firmen un pacto en el cual se comprometan a que las políticas públicas siempre tengan presente las generaciones del futuro. Y nada más, lo dejo aquí. Gracias.